Cuba está a punto de caer. Estados Unidos ya le ha cortado una de las venas aortas principales y está pataleando, y Díaz-Canel está respirando sus últimos días de oxígeno. Cuba ya le queda muy poco para caer rendida ante Estados Unidos. Bienvenidos sean todos a este su programa Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los distintos acontecimientos ocurridos tanto a nivel nacional e internacional y en los ámbitos políticos y el ámbito social. Suscríbete, comenta, comparte, dale like, ayúdanos a crecer, somos casi 5,000 con tu apoyo. Un saludo a toda la diáspora allá en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Sudamérica y en todas partes del mundo. Y aquí en este país, República Dominicana, un saludo a todos nuestros queridos compatriotas dominicanos y extranjeros que también están aquí. Señores, y ya Cuba está respirando sus últimos días o tiempos de oxígeno. Estados Unidos le acaba de cortar el mayor suministro de energía que tenía para poder subsistir al caer Nicolás Maduro y doblegar a Venezuela. Aquí tenemos como de costumbre nuestro compañero Harold para analizar esta situación de la caída de Cuba, ya que Estados Unidos ya la tiene casi de rodilla ante sus pies. Compañero Harold, salude a su público. Bueno, darle las gracias una vez más por la oportunidad, primeramente a Dios y luego al público que nos sintoniza. Hoy vamos a analizar el caso de Cuba, una revolución castrista que triunfó en el 59 y a día de hoy está asfixiada y va rumbo al atolladero, si no es que ya está. Vamos a estar hablando de eso, así que quédese con nosotros para que escuche este análisis. Compañero Harold, Donald Trump está duro y culvero. Donald Trump ha demostrado que lo que dice lo cumple. Se está dando a nivel militar y a nivel político respetar y se ha dado a temer ante el mundo. Ya Nicolás Maduro, compañero Harold, está ya en prisión cuando muchos estaban incrédulos, muchos pensaban que no, otros estaban desesperados, etcétera. Pero ya Donald Trump doblegó a Nicolás Maduro, aunque ahora Diosdado Cabello y otros más están todavía pataleando y han aumentado la cifra por la captura de Cabello. Vamos a ver qué tanto Diosdado Cabello aguanta con su malcriadeza. Pero volviendo al tema de Cuba, ¿qué representa, compañero Harold, la caída de Venezuela y Nicolás Maduro y el régimen chavista? ¿Qué representa esto a nivel negativo para Cuba? Mira, Cuba y Venezuela fueron o son dos países que tienen una amistad muy ideológica, muy marcada por la ideología de cerca. Fidel Castro tuvo una amistad con el presidente Hugo Chávez, una amistad que pocas veces se ha visto en el plano político. Y no solamente era una amistad de sentimientos, más bien de intereses, porque ambos presidentes estaban comprometidos con promover la revolución, tanto la revolución chavista como la revolución marxista en el caso de Cuba. Y de ahí que se comenzaron a repartir los recursos naturales que cada país poseía, o sea, a enviárselo a costa de, no de un intercambio, sino a costa de su amistad. Como que el pueblo debe de pagar los platos rotos por la amistad que tiene mi presidente con otro. Y que mis recursos yo debo de dárselo a otro presidente porque el mío es amigo de aquel. Algo así fue. Desde ese entonces se han venido utilizando lo que es el petróleo para Cuba. Y Cuba en su momento enviaba a los médicos. Actualmente está enviando la inteligencia militar. Pero que Cuba no tiene fuerza militar. Cuba puede que tenga inteligencia teórica, pero en materia armamentística, Cuba no tiene para invertir. Pero sí que hay un comercio bilateral entre ellos. Pero con la caída de Nicolás Maduro, cuyo comercio se va a debilitar y eso afectará muy, pero muy negativa a Cuba, que no tiene capacidad de adquisición por la vía económica, sino que depende de la ayuda que Venezuela le propiciaba y que ya Venezuela dejará de dársela. Bueno, está complicado este asunto porque Donald Trump está buscando la caída rotunda del régimen en Venezuela. Recuerde que Donald Trump ya está con su
con su teoría, la teoría Monroe, se ha convertido en en una teoría Dunn-Ron por la implicación de Donald Trump a nivel moderno de esta teoría de influir en la mayor cantidad de países posibles de Latinoamérica y derribar los regímenes o los políticos que no le son afines para sus intereses. Por lo tanto, cuando empezó este caso de Venezuela y Nicolás Maduro, el plan era con todos los países que tengan ideologías iguales, que se vieran en el espejo porque le iba a suceder lo mismo. Porque el objetivo, compañero Harold, según se decía en todo el transcurso de este asedio a Venezuela, es que esto iba a ser seguido por Nicaragua y por Cuba y otros países que se atrevan a no doblegarse ante Estados Unidos y seguir con su doctrina socialista y comunista. Hasta Gustavo Petro ha estado siendo amenazado y también la presidenta de México, todo lo que afinen con el régimen comunista. Por lo tanto, Estados Unidos está buscando la caída de Cuba, que tiene un embargo desde hace mucho tiempo. Ahora bien, a nivel de la economía, los efectos a mediano y largo plazo de cortarle la energía y los suministros hacia Cuba por parte de Venezuela, ¿cuáles serían las consecuencias hacia el pueblo, compañero Harold, que llevaría en lo que es no suministrar petróleo y recursos que antes se suministraba de Venezuela? ¿Cómo el pueblo cubano y el sistema social y político de Cuba, cómo afectaría a largo y a corto plazo la escasez de este suministro? Mira, como tú bien destacaste, Cuba tiene un embargo de más de 6 décadas. Desde el 61 hasta la fecha, desde el 61 del siglo pasado hasta la fecha, Cuba ha atravesado lo que es un embargo, medidas que cada día más se van poniendo más difíciles. El presidente Díaz-Canel de dicho país la llamó medidas draconianas, o sea, medidas a la fuerza. Estas medidas han provocado que Cuba no se expanda al mundo a vender sus recursos, que ya no lo tiene, pero que en un momento fue una potencia azucarera. Pero que a medida de que tenían embargo, descuidaron la industria azucarera y hoy ya Cuba no tiene que exhibir hacia afuera. Venezuela le enviaba petróleo a Cuba. Si actualmente decide no enviárselo, o Donald Trump, Delcy Rodríguez o Diosdado Cabello, etcétera, decide no enviárselo, esto supone un gravísimo problema para ellos. Porque con el petróleo no solamente se utiliza para gasolina, para combustible. El petróleo tiene más de 300 derivados. 300 derivados del petróleo, o sea que no es nada más el transporte y el combustible. No, con el petróleo se hacen muchísimas cosas. Se construyen las calles, con el petróleo se hace muchísimas cosas de la casa, ajuares de la casa. Se hace mascarilla para la cara, para el rejuvenecimiento, entre otras cosas. El petróleo que no llegue a manos cubanas, esto supone que Venezuela va a dejar de enviarlo, o sea, va a dejar de recibir una ganancia, pero que Cuba no podrá comprarlo porque Cuba lo compraba a precio muy bajo en Venezuela y a otros clientes no podrá comprárselo al mismo precio porque nadie quiere ser tan caritativo con sus recursos energéticos. Si Venezuela no adquiere estos recursos que son tan apreciados para el día a día, si Cuba no lo adquiere, ¿qué va a pasar? Se va a venir abajo aún más de lo que está, porque tienen casi 7 décadas tirados en el piso y no se levantan. Imagínate ahora que no tengan petróleo, que es el líquido más apreciado luego del agua. Imagínate, se van a venir a un negativo que va a ser difícil pararse de ahí. En ese caso, a nivel del pueblo común, de la parte, vamos a decirle, plebeya, abajo, entonces, compañero Harold, significa que a Cuba, en un tiempo no muy lejano, a corto plazo, podría estar experimentando una hambruna. Sí, tú sabes que Cuba experimentó una hambruna en la década de los 90, cuando
la URSS cayó allá en Rusia, experimentó una gran hambruna que se llamó el tiempo especial o la década especial. Ahí fue donde la mayor cantidad de venezolanos salieron del país de manera denigrante. Se iban hasta nadando por el agua hacia Miami. Nadando hacia Miami. ¿Cómo una persona puede nadar tanto? Y los tiburones, por ahí no, por ahí no hay tiburones. Pero muchos murieron en ese intento. Pero era por un desesperamiento, Pero porque no había para comer. Tenía que ser bien grande, compañero Harold, la desesperación para usted irse nadando a una distancia así hacia otro país, Dios mío. Pero por supuesto, mira, lo que pasa es que Cuba siempre ha delegado su supervivencia a otros países. Dependiente. Exacto. En un momento fue de la Unión Soviética, que la Unión Soviética era quien le suministraba tanto petróleo, armas, comida, entre otras cosas. La Unión Soviética cae. Como consecuencia pasaron un tiempo de hambruna, el periodo especial, que hubo una desesperación tremenda. Ahora están dependiendo de Venezuela. Venezuela cae, o eso está por verse. Van a atravesar otro proceso, no igual quizás al de los 90, pero también van a tener que enfrentar un proceso bastante difícil. Pero es un país dependiente. Tanto así que Díaz-Canel publicó que las ayudas y las donaciones están llegando. Es un país que no subsiste por sí mismo, sino que depende de ayuda, de donaciones, de dádiva, de que los demás quieran ser caritativos con los cubanos. En pocas palabras, entonces Cuba es una pequeña sanguijuela o un parásito político, es un país parásito, entonces, que tiene que vivir alimentándose de otro. El tema de Cuba es que Cuba se ha quedado atrás en el siglo XX. Y no solamente se ha quedado en el siglo XX, sino que quienes llegaron en el siglo XX se encargaron de meterlo al siglo XIX. Bendito Entonces, sea un Dios. país en pleno siglo XIX, en un mundo tan competitivo como en el que estamos viviendo, es un país que va a subsistir de la ayuda que nosotros le demos. Porque fíjate, nosotros andamos en semiconductores, en inteligencia artificial, en coches eléctricos. Nosotros andamos en una innovación para hacer un mundo teóricamente más de bienestar. Pero Cuba no tiene ni siquiera los servicios básicos. Entonces, es un país que está incluso hasta más por detrás de los países africanos, de hecho. Es complicado. Compañero Harold, ahora, volviendo al tema principal de Donald Trump, querer derribar el gobierno de Cuba, ¿qué representa entonces Cuba a nivel estratégico para Estados Unidos? Sabemos que Venezuela representa que tiene muchos recursos y además a nivel político una influencia bastante grande y muchas cosas más. Y además derribar un gobierno con ideologías totalmente no afines o contrarias al de Estados Unidos o al gran imperio yanqui. Pero Cuba, ¿qué representaría a nivel estratégico para Donald Trump y Estados Unidos para querer ser conquistada, como también Donald Trump ha querido pues conquistar, que ha dicho, a Groenlandia? ¿Qué representa Cuba a nivel estratégico para Estados Unidos y Donald Trump? Mira, Cuba es un país que de tener una liberación, una democracia participativa, el turismo cubano va a crecer de manera exponencial. ¿Qué? Pues será una competencia aquí Sí, para República Dominicana. Exacto, eso es lo primero. Lo demás es que la mayoría de los países latinos, incluyendo a Cuba, aunque no se han hecho las investigaciones del lugar, pero a lo mejor Cuba puede tener recursos naturales, llámese tierra rara, que es algo muy apreciado a día de hoy y que Estados Unidos debe de hacer lo posible por tener tierra rara. Por eso lo está haciendo en Groenlandia, porque fíjate, China controla el 90% de la tierra rara del mundo. Con razón es la fábrica del mundo. Sí, óyeme, hubo un presidente llamado Deng Xiaoping, el que inició la reforma china, que dijo una frase profética. Estados Unidos tiene petróleo, pero nosotros tenemos tierra rara. Y cuando él dijo eso, nadie le prestó mucho asunto, pero mira a día de hoy,
China controla el 90% de la tierra rara, que eso es importantísimo. Por eso es que tú ves que fabrican coches eléctricos a bajo costo, porque con el litio que se construyen los carros eléctricos, especialmente la batería. Pero volviendo al tema de Cuba, supongamos que tiene tierra rara, Estados Unidos debe de hacer todo lo posible porque ellos deben de adquirir tierras raras para seguir en sus objetivos que requieren de diversos tipos de tierras raras o de minería. Y Cuba puede que tenga tierras raras, es un país cercano a ello, es un país tropical y tiene muchísimos encantos. Realmente, en este caso, entonces Cuba representa una estrategia también, yo considero, a nivel comercial. ¿Por qué? Porque si el comercio se vuelve a reabrir entre Estados Unidos y Cuba, significa que muchas empresas van a instalarse en Cuba. Cuba se va a convertir en una nueva Venezuela en el sentido de que Donald Trump dice que va a liberar y va a hacer otra vez rica a los venezolanos. Por lo tanto, creemos que ahora Estados Unidos quiere hacer que caiga Cuba también para liberarlo de esta doctrina soviética y convertir a los cubanos en ricos otra vez. Va a instalar sus industrias, va a instalar sus empresas, va a modernizar los sistemas industriales en Cuba. El turismo, como usted dijo, se va porque Cuba tiene unas playas hermosas, Dios mío, tremendo. Aunque en realidad, por esa parte, a los dominicanos nos da cierta preocupación, aunque a nivel de turístico, pero el turismo se va a dividir en dos, pero está bien, el mundo como quiera da para todos. Estados Unidos también va a implementar el libre comercio y se va a beneficiar porque va a vender sus grandes recursos hacia Cuba y va a desplazar. Y ha obligado y ha dicho, compañero Harold, se dice que Donald Trump dijo que le gustaría, que sería bueno, compañero Harold, que Marco Rubio sea el presidente de Cuba. Oiga bien, oiga qué nivel Donald Trump y Estados Unidos tienen el interés en Cuba, que están interesados en que su secretario, creo que el secretario general, ¿verdad? Sí. Del partido de Donald Trump, el secretario presidencial de Estados Unidos, sea el presidente de Cuba. O sea, en pocas palabras, queremos gobernar Cuba, queremos gobernar Venezuela y queremos gobernar Nicaragua también. Quieren ser los líderes y apropiarse de estos países. Bueno, Donald Trump tiene una tremenda tarea y es delegar a Marco Rubio para que Marco Rubio tome legitimidad del pueblo cubano. Algo que es impensable. Impensable, pero él es cubano, no puede correr allá. Él es cubano, pero ¿y por qué lo van a poner de presidente? O sea, vamos a quitar uno que no está con el apoyo popular para poner otro que está fuera, porque la mayoría de las constituciones dicen que una persona de un país determinado puede hacer sus aspiraciones después de tener 10 años residiendo en cuyo país. Ah, pero recuerde que Donald Trump se está saltando todas las reglas, incluso el derecho internacional se lo está saltando. Es un tema. Entonces, ¿qué nos quita que también se quiera saltar la misma constitución? Es más, yo creo que Donald Trump hasta propiciaría una reforma constitucional en Cuba para eso. Pero que los cubanos prefieren a Marco Rubio que a Díaz-Canel. Eso hay que tenerlo claro. Entonces aceptarían una reforma constitucional, como que dice, reforma la constitución, quiten eso y venga, traiga a Marco Rubio, que al ser cubano ser el liberador, que no está muy alejado de la realidad, de hecho. Exactamente, entonces vendría siendo el Bolívar de Cuba ahora mismito, entre Donald Trump y él. Bueno, el futuro es incierto, como bien destaco, la geopolítica está muy llena de incertidumbre, muy convulsa. Pero el público que nos sintoniza puede estar muy seguro de que nosotros vamos a estar siguiendo los acontecimientos de cerca para revelarle la noticia de la forma más objetiva posible, que ustedes se sientan a gusto con el trabajo que venimos realizando. Si tú llegaste hasta aquí, comenta, comparte, dale like. ¿Qué tú opinas? ¿Tú crees que realmente Cuba se va a convertir en una extensión de Estados Unidos con Marcos Rubio a la cabeza? Déjalo en los comentarios ahí si tú crees que ya llegó el fin del gobierno comunista en Cuba.
Así que suscríbete, comenta, comparte y dale like. Esto es Micrófono Abierto, un programa de opiniones, denuncias y análisis de los acontecimientos ocurridos a nivel nacional e internacional en los ámbitos políticos y el ámbito social. Así que esto llega gracias a JLS Studios, un proyecto que hace realidad tus contenidos audiovisuales. Ven aquí, graba tu podcast, tu contenido, tus programas digitales, no te abandonamos después que grabas. Ya deja de grabar con celulares, que los youtuvidentes son exigentes con los contenidos, y ven aquí, graba en JL Studios. Ven y graba con nosotros. Compañero Harold, despida a su público. Darle las gracias al público que nos ha sintonizado y nos ha apoyado hasta el momento. Hemos venido presenciando un avance cuantioso en nuestra plataforma Micrófono Abierto. Estamos agradecidos con ustedes, por tal razón estamos comprometidos en llevarle un contenido de calidad que sea nutritivo. Así que hasta otro próximo programa.